Listo. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, reunidos para poder escuchar de la palabra del Señor, para que todos nosotros, también los que predicamos, seguimos aprendiendo en las cosas del Señor. Seguimos cada día diciéndole al Señor también que nos hable. De hecho, amados hermanos, es una enseñanza para todos nosotros. Vamos a ver hoy día el complemento o un tema adicional respecto a lo que habíamos enseñado el día viernes. Así que vamos a aumentar algo más en la enseñanza el día de hoy y vamos a ver el tema de cuáles son los consejos para una vida victoriosa. Así es que antes de iniciar la prédica, les pido que me acompañen en un momento de oración al Señor. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote a ti las gracias por tu gracia, por tu misericordia, por todo, Señor, lo que tú nos sigues ayudando, Señor, a avanzar en este llamado. Y asimismo, Padre, te pedimos el día de hoy, en este momento, que nos ayudes a tener esa luz, Señor, que necesitamos con la presencia de tu Espíritu Santo, que nos enseñes, Señor, que nos ayudes a tener entendimiento, Señor, para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Como dice en tu palabra, Señor, tú abriste el corazón de Lidia para que esté atento a tus palabras. Asimismo te pedimos, Señor, que nos ayudes, que permitas, Señor, que cada palabra, Señor, sea también absorbida por nosotros y que esa absorción del conocimiento, Señor, nos sirva para poder, Señor, obedecer. Gracias, Padre Santo, porque en tu palabra siempre tú nos das esos consejos que nos enseñan, Señor, que nos redarguyen, que nos instruyen, Señor, y que sabemos, Señor, que todo eso, Señor, es para nuestro crecimiento en este llamado del Señor. Gracias, amado Padre, aperturamos este momento, siempre con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, veremos entonces el tema. Es un tema complementario a lo que habíamos visto el día viernes. El tema del día viernes, recuerden ustedes que hablamos de una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿sí? El término de vida victoriosa, tocamos ese término basado en lo que la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, nos decía, ¿no es cierto?, que tenemos una victoria, somos más que victoriosos en el Señor Jesucristo. El mismo apóstol también en otro pasaje, en Romanos capítulo 8, también nos decía, ¿no?, que somos victoriosos en el Señor Jesús. Pero, ¿qué significa esa victoria, no es cierto? ¿Qué significa una vida victoriosa? Y eso es algo que ustedes y yo tenemos que hacer siempre, que cada término que de repente escuchamos o algunas prédicas, siempre tenemos que verlas conforme a la Escritura, ¿no? ¿Qué dice el Señor en realidad que es una vida victoriosa? Y el día viernes habíamos visto que una vida victoriosa significa cuando el cristiano pone en preeminencia el estudio y el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando el cristiano le da esa importancia a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, para amar más a Dios, porque la Biblia dice que Dios ha iniciado el amor para con nosotros, ¿cierto? Él es el que inicia el amor. Creo que nuestro hermano Miguel predicó en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, ¿no? Dios inicia el amor para con nosotros. Pero ese amor que Dios ha iniciado para con nosotros, tenemos que corresponderle al Señor. O sea, la responsabilidad nuestra es que ustedes y yo amemos a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? ¿No? Porque es muy importante tener claro eso, ¿no? Amar a Dios significa solamente en mi mente decir yo amo a Dios, o te quiero mucho, Señor, y por eso yo doy ofrendas todas las semanas, o Señor, te quiero mucho y te amo mucho y yo tengo, Señor, que dar dinero. ¿Eso es amar al Señor? Pues tenemos que decir que no, ¿no es cierto? El Señor Jesús menciona un pasaje en la carta de Juan diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la relación del amor hacia Dios está en conocer los mandamientos y obedecerlos, ¿no es cierto? Porque el Señor dice obedecer, pero ¿cómo voy a obedecer si no conozco? Por lo tanto, la vida victoriosa en un cristiano
es que en primer lugar le dé importancia a la palabra del Señor. En segundo lugar, tiene que creer lo que está estudiando. Tiene que tener esa convicción de lo que está diciendo la Biblia es totalmente cierto porque viene del único Dios verdadero y que si hemos venido hacia el Señor, si Dios nos ha llamado, ahora entendemos que es su palabra la que me debe decir que debo de hacer, pero debo de creer y debo de estar confiando que Dios no se equivoca, que el Señor lo que Él ha mandado en la Biblia es totalmente cierto y de que todo lo que el Señor ha dicho que es su voluntad, debemos obedecerla. Y por lo tanto, con esa confianza que yo tengo en el Señor, le creo a la palabra del Señor y por lo tanto lo obedezco. Y eso se suma entonces a que si yo busco en la palabra del Señor y si yo creo en lo que está diciendo el Señor, entonces esa palabra y esa fe que yo tengo en su palabra, esa confianza que tengo en su palabra, me va a llevar a que mis emociones y mis sentimientos sean gobernados por la palabra del Señor. ¿Ven? En todo aspecto, ¿recuerdan? Dijimos que era para los jóvenes, era para los niños, era para los adolescentes, es para los adultos, ¿no es cierto? Es para los ancianos. Cualquier rol que tengamos, para los hijos, para los que tenemos, somos padres, para aquellos que estamos trabajando en algún lugar, si somos dependientes, si tenemos una propia empresa, si tenemos un propio negocio, en todo lugar, en cualquier área de nuestras vidas, tenemos que nosotros ser gobernados por la palabra del Señor, en cualquier decisión que podamos tomar nosotros. Y eso sumamos a una enseñanza más, ¿recuerdan? Dijimos, y entonces el cristiano tiene que andar constantemente haciendo morir el pecado en nosotros. De hecho, el Señor dice, cuando nos ha llamado de ese reino de tinieblas en el cual estábamos y nos llamó a su luz, sabemos que el Señor nos ha perdonado los pecados. Eso está clarísimo. Dios nos ha perdonado todo. Pero la pecaminosidad de nosotros aún todavía permanece, porque este cuerpo no es perfecto. Por lo tanto, la pecaminosidad es en la cual tenemos que luchar cada día. Esa parte pecaminosa que aún está en nosotros, que nos desvía de las cosas de Dios, que nos lleva más a los deleites, a darle más importancia a los deleites. ¿Se acuerdan que pusimos ejemplos, no? Los jóvenes o también los adultos, cuánto tiempo nos dedicamos de repente a hacer cosas que no son de Dios, ¿no? O que, mejor dicho, cosas que no edifican, ¿no? Como por ejemplo, mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo de repente en las cosas que no nos va a edificar en las cosas del Señor. Debe existir un equilibrio, tampoco no decimos que debemos desechar todas esas cosas, pero debe existir un equilibrio en la cual, si también nosotros vemos televisión, pues cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios, ¿no? Y qué gozo tenemos en esa dedicación. Recuerden que leer la palabra de Dios, cuando decimos leer constantemente, no solamente es leer como un libro cualquiera, o no solamente es leer como leer el periódico. La Biblia es palabra de Dios y es una palabra que debemos estudiarla, debemos meditarla en ella, ¿no es cierto? Y eso nos va a llevar entonces a una vida victoriosa. Ahora, pero también hay algo más. ¿Cuáles son entonces los consejos que podríamos obtener de la Biblia? La Biblia nos enseña algunos consejos para una vida victoriosa. O sea, ¿cómo podemos nosotros tener una guía, ¿no? Que me diga, y cómo yo puedo ir a la palabra de Dios? ¿Y cómo yo puedo dejar de hacer cosas porque Dios me está mandando? ¿Cómo puedo yo obedecer la Escritura? Y eso es lo que vamos a ver en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 al 7. Por favor, los invito a que ustedes también puedan leer ese pasaje. Dice en la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, entonces este pasaje, estos dos pasajes, estos dos versículos, son los que vamos a ver para encontrar en ellos los consejos para una vida victoriosa. Veamos aquí. El tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos, ¿sí? El primer punto va a ser la humildad delante de Dios, algo que el Señor nos aconseja aquí en este pasaje.
En segundo lugar, la confianza en la fidelidad de Dios. Mire, Dios es fiel, estamos diciendo. Si Dios es fiel, entonces debemos tener una confianza en Él. Y veremos como tercer punto la aplicación práctica, qué es lo que hemos aprendido y cómo podemos poner en obra en cada una de nuestras circunstancias de la vida. La escritura nos afirma que vamos a ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Hemos visto varios pasajes, lo vamos también a recordar hoy día, pero la Biblia lo que está haciendo Dios a través de la escritura es que ustedes y yo vamos a ser moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Es como que Dios nos está diciendo, ¿no? La forma como o el modelo, ¿no? Que todos los hijos de Dios deben tener es la imagen del Señor Jesús. Todo lo que Jesús hizo en esta vida, todo lo que Jesús nos dio como ejemplo, debe ser también nuestra forma de que tenemos que mirar. El apóstol Pablo en un pasaje de la Biblia nos decía, mirando siempre al blanco perfecto, ¿no es cierto? A veces en la iglesia de repente nos puede desanimar algún comportamiento de un hermano, alguna forma de repente como aún todavía Dios está trabajando con algunos hermanos, pero nuestra mirada, nuestro blanco perfecto, siempre debe ser el Señor Jesús, siempre. Y si Él va a ser nuestro blanco perfecto, entonces tenemos que obedecer lo que Él manda. Tenemos que saber cada día más, aprender cada día más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios me ha mandado? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y eso nos lleva pues a muchas formas como nosotros estamos evidenciando que somos de Cristo. Recuerden que hemos hablado mucho de esto, ¿no? De la evidencia de ser cristianos. ¿Por qué? Porque también hemos hablado mucho en las enseñanzas en la iglesia, cuando estábamos en el modo presencial, hemos enseñado que la salvación, cuando Cristo llama a una persona, es para siempre. O sea, hay una seguridad en ello, hay una seguridad en que Dios, cuando alguien dice que lo ha tomado por hijo, y es, dice, una oveja del Señor, hay una total seguridad en que dice que el Señor nos llevará con él. Ustedes han visto, por ejemplo, un pasaje, Juan capítulo 5, ¿no? Uno de los pasajes que siempre lo revisamos, Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Recuerdan? Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahí es importante eso, tiene vida eterna, ¿no? Ese tiene es una afirmación que ya desde el momento que esta persona ha venido en arrepentimiento, ¿no? Porque esta parte que inicia el versículo del versículo 24 que estamos leyendo, cuando dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese oír el evangelio y creer en el Señor, de hecho que implica el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no estoy creyendo en mí, ¿no? Ya no creo en las cosas que me enseñaron en este mundo, sino ahora creo en lo que Dios me está dando. ¿Y qué me está dando el Señor? El Evangelio, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios me dice en el Evangelio? Que debo arrepentirme de mis pecados. ¿Se acuerdan Jesús cuando la primera frase que él predicaba? Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, el creer, esta parte que habla aquí del que oye la palabra y cree en Dios, eso va a llevar a un arrepentimiento. Y es cuando Dios nos llama, es cuando Dios nos alcanza por medio de la Escritura, por medio de instrumentos que nos predican el Evangelio, y nosotros procedemos a ese arrepentimiento. Entonces, una vez que hemos creído en ello, por medio del arrepentimiento, la Biblia dice, tiene vida eterna. O sea, ya tiene la vida eterna en el Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta parte de muerte, hablando de la muerte espiritual, ¿no? Y pasamos a una vida en Cristo Jesús. Entonces, en esa vida en Cristo Jesús, mientras nosotros estamos todavía aún vivos en este cuerpo, lo que Dios va a hacer es moldearnos a la imagen de su Hijo constantemente. ¿Sí?
Hay una seguridad en ello entonces. Aquí hablamos de una seguridad, pero esa seguridad se evidencia. O sea, hay una evidencia de lucha constante por el pecado. Hay una evidencia de alguien que va buscando más las cosas del Señor. No hablamos de alguien perfecto, pero sí alguien que está cada día creciendo más en el Señor. Escuchaba un testimonio por internet de una persona, de una hermana cristiana, que le hacía la pregunta a su pastor, ¿no? En una conferencia, a un pastor en una conferencia, y le decía, ¿cómo puedo yo tener la certeza que soy cristiana si aún todavía tengo en mi mente, decía, pensamientos, le decía, malos, ¿no? O sea, tenía malos pensamientos. ¿Cómo puedo yo saber? Le decía, ¿no? Y esta chica, en un momento en la parte de su... Hay más palabras que ella habló, no se las puedo decir, o sea, no las puedo decir todas por el tiempo también, pero se vio en ella una convicción de pecado y una convicción de cada día querer avanzar, pero no podía, ¿no? Lo que el pastor le dice, le responde, es que vea las cosas de Dios no por las fallas, sino por el anhelo de buscar cada día más al Señor. Y eso es lo que es el caminar cristiano. El caminar cristiano, que sabemos que es por gracia, significa que debemos avanzar en el Señor, que debemos seguir confiando en Dios, que debemos seguir confiando que Él hará en nosotros la obra que ha empezado. Él la va a terminar esa obra. Pero, mientras tanto, recuerdan que dijimos la semana pasada también en el tema, mi vida es una lucha constante. La vida victoriosa de un cristiano es cuando lucha constantemente contra el pecado. No es eso que, ¿se acuerdan que dijimos, no? De que declara, tú decreta que todo te va a ir bien, tú ya estás sanado, tú ya estás esto, de que a ti te corresponde miles de riquezas, ¿no? O la mejor ropa, la mejor marca. No está mal comprando ropa, no significa eso, pero la cosa es que a veces solamente nos centramos en ello y no nos centramos en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, no significa eso, sino significa estar buscando cada día más del Señor, a pesar de que aún todavía somos débiles, a pesar de que aún todavía estamos aquí con un remanente de pecado, pero seguimos confiando en la gracia del Señor. La gracia de Dios se renueva de día en día. Por eso que es el llamado. ¿Recuerdan ustedes cómo terminamos la prédica anterior? Dijimos, no estamos buscando de una manera que nosotros nos frustremos en el llamado del Señor, sino que estamos buscando siempre que nosotros nos deleitemos en la gracia de Dios. Que ustedes y yo, amados hermanos, busquemos en esa gracia el oportuno también perdón de nuestros pecados, el confesar nuestros pecados, ¿no? El constantemente ir hacia el Señor, pedirle perdón y restituir esa comunión con Dios constante. Es una lucha, mis hermanos. Para unos será más o menos, unos tendrán tribulación más o menos. Amados hermanos, el Señor tiene múltiples formas cómo trata con cada uno de nosotros. Habrá momentos en los cuales también habrá gozo, habrá alegría, ¿no es cierto? Habrá momentos de prueba y tribulación, pero toda esa parte es Dios quien nos va a permitir en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que a nosotros nos queda es seguir confiando en el Señor. Nuestra vida cristiana debe reflejar obediencia entonces a los mandamientos del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos constantemente diciendo. ¿Por qué? Porque es una evidencia de ser cristianos. Esto constituye una vida victoriosa en Cristo Jesús. Veamos algunos pasajes, amados hermanos, como introducción. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos del 4 al 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos de 4 al 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Miren, el versículo es claro, ¿no? El que dice yo le conozco a Dios, ¿no? Yo conozco a Jesús, pero no guarda, dice, sus mandamientos. Si no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra,
En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Ven? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque estamos evidenciando constantemente un crecimiento en la obediencia a sus mandamientos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Aquí encontramos la forma como el Señor nos dice que vamos a ser moldeados a la imagen del Señor. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Dice en la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y miren, claramente encontramos aquí que hay una meta, ¿no es cierto? Dice, ¿hasta qué? Esa es la meta, ¿hasta qué? Seguimos avanzando a esa meta. ¿Hasta qué? Todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo puedo ser moldeado conforme al Señor? Conociendo cada día más al Señor. ¿Y cómo conozco al Señor? Pues conociendo su palabra, estudiando de ella, ¿no es cierto? Meditando cada vez más en la palabra del Señor. Conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa medida, ¿cómo la llegamos? ¿Cómo llegamos a esa medida? ¿Qué es lo que Dios usa? Si revisamos versículos anteriores, el Señor nos está diciendo aquí en esta carta que Dios va a usar a quienes, a otros hermanos, para ese crecimiento. Porque el Señor está hablando de qué cosa, que Él mismo constituye qué cosa. Si queremos resumir todo en una palabra, diríamos cristianos, personas, ¿no es cierto? Hermanos en Cristo, hijos de Dios. Está usando a estos hermanos, que algunos han sido apóstoles, algunos han sido profetas en su tiempo. Ahora tenemos los evangelistas, los pastores y los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Ven? Hay una parte en la cual Dios va a usar instrumentos también para poder seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Vamos a ver Isaías ahora, capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿A qué nos llama? A confiar en Jehová, confiar constantemente y apoyarnos en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, el versículo que veíamos. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Miren, versículos del 3 al 4. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Estos pasajes nos llevan a confiar en el Señor. Hemos visto que vamos a ser moldeados a la imagen del Señor, que en ese moldear, en esa forma como Dios va a utilizar diferentes formas como el Señor nos va a moldear, tenemos que estar confiados en el Señor, porque nos llama una confianza, ¿no es cierto? Y esa confianza debe ser ¿en dónde? En toda área de nuestra vida y todos los días de nuestra vida. Salmo 37. Salmos capítulo 37. Salmos 37, en la palabra del Señor nos dice esto, en el versículo del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará.
Aquí nos lleva a la parte de la confianza, y eso es lo que estamos hablando, de confiar en el Señor. La palabra fe, la que se usa en la palabra fe, en la palabra griega utilizada, tiene también una parte de confianza, una parte de confiar. O sea, si yo creo en el Señor, confío en Él. O sea, va de la mano el creer con el confiar. ¿Sí? No es lo mismo si yo separo las dos cosas. O sea, el cristiano verdadero cree y confía. Podemos decir de una manera que una persona que no conoce a Dios puede decir que él cree, pero no está confiando, porque sigue viviendo conforme a sus pensamientos. Aquí en el llamado cristiano, ustedes y yo tenemos que creer y tenemos que confiar. Van de la mano siempre estas dos palabras, ¿no? Estas dos enseñanzas que encontramos en la Biblia, creer y confiar en el Señor. Aquí nos habla de confía en Jehová y haz el bien. ¿Bien? Miren, o sea, tenemos que confiar en el Señor y seguir haciendo el bien. Pero, hermano, pero ¿no has visto que hay bastante corrupción en este mundo? La corrupción está en todo lugar, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? Y la corrupción te lleva a que para que tú tengas un negocio tienes que pagarle a alguien, ¿no? O para que tú puedas tener menos gastos de energía, tienes que mover algo ahí en la parte de la caja de la llave de la casa. No, la Biblia ¿qué dice? Sigue haciendo el bien, confía tú en el Señor, confía nada más en el Señor y sigue haciendo el bien, miren. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Eh? Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, este deleítate está en referencia a que nos deleitemos en la forma como Dios nos va a seguir moldeando, ¿no? Ahí valga ahí la redundancia, moldeando en las cosas del Señor. El Señor nos va a seguir moldeando, Él va a seguir moldeándonos. Su escritura, la palabra del Señor, nos sirve para poder cada día ustedes y yo ser moldeados. Y ese es el deleite que tenemos que tener. Un deleite en la escritura, un deleite en la palabra del Señor, un deleite en la obediencia a lo que Él me está diciendo. Y entonces el Señor dice, concederá las peticiones de nuestro corazón, pero podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque la Biblia es una unidad, de que todo lo que el Señor nos va a dar es conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta, la del Señor. Y su voluntad del Señor es agradable. Amén. Entonces, ustedes y yo tenemos que saber que todo lo que el Señor nos va a conceder es conforme a lo que Él está mandando. No conforme a que yo voy a declarar o que yo decreto o que yo hago tales cosas. No, no, no. No es en base a eso. Es en base a lo que Dios quiera o Dios permita en nuestras vidas. Dios, hemos dicho siempre que Dios es soberano, ¿no es cierto? Sabemos que Dios es soberano y que Dios es dueño de todas las cosas y Él puede permitir diferentes circunstancias en nuestra vida. Y de ello, de las circunstancias que pasamos, tenemos que decirle gracias, Señor. Gracias. Y cuando Él decide algo, tenemos que decir, Señor, descanso en que tú tienes el control de las cosas y tú sabes por qué haces esto o haces aquello, Señor. ¿Sí? Ese es el deleite, el que seamos gobernados por la palabra del Señor. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Porque dice, Él hará. O sea, Él va a obrar en nosotros, Él va a obrar en nuestras vidas, pero confiemos siempre en el Señor. Entonces, viendo esta introducción de la confianza en el Señor y que en esa confianza vamos a ser moldeados conforme a la imagen del Señor Jesucristo, eso nos va a llevar al primer punto, la humildad delante de Dios. La humildad delante de Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, debemos, según el versículo 6, pasemos al versículo 6, por favor, vayamos a leer el versículo 6 de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El llamado aquí del Señor, de Dios, a través del apóstol Pedro, nos llama a nosotros para decirnos, humillaos, debemos ser humildes.
¿Cuál es el mandato ahí? Debemos mantenernos en humildad bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué significa la humildad? ¿Qué cosa es la humildad bíblica, no? ¿No? La humildad bíblica. La humildad significa una obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, una obediencia con gozo o gozosa a la voluntad de Dios. Esa es la humildad. Esa es la parte de ser humilde. La parte de humildad a veces solamente la asociamos. A ver, si yo he visto una ropa, ¿no? De repente, no sé, de una marca diferente, o porque ahora soy humilde, ya voy a desechar todas las cosas que son buenas, ¿no? Y solamente voy a usar algunos trapitos, ¿no? Algunas cosas sencillas, ¿no? Eso es quizás de repente para alguna circunstancia de cada familia puede pasar, pero Dios dice que también ha llamado a los pobres de este mundo. Recuerden que hay una pobreza también en cuanto a riqueza material, también existe pobreza en este mundo. Pero Dios dice que también llama a los pobres. Y llama, dice a los pobres, pero para que sean ricos en las cosas espirituales. ¿Sí? Así que la humildad más está en la parte del corazón, no en lo externo, ¿sí? No en lo exterior, sino está más dirigido en la parte del corazón. ¿Cómo estamos delante del Señor? Cuando alguien, por ejemplo, es humilde y dice, soy humilde, ¿no? Delante de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo está, hermano, tu obediencia a Dios? Ese es el mensaje, ¿sí? Porque, ¿qué es la humildad bíblica? Es una obediencia gozosa a la voluntad de Dios. ¿Cómo está, por ejemplo, recuerdan que decíamos también como un ejemplo la semana pasada, cómo está el padre de familia, el esposo, que es cristiano, sustenta a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos, dedica tiempo a su esposa, dedica tiempo a sus hijos, está obedeciendo lo que Dios manda porque la Biblia habla de ello, ¿no? Igualmente la esposa se sujeta al Señor, se sujeta a su esposo también, ¿no? Está sujetándose a su esposo, está dejando que su esposo gobierne el hogar. ¿Cómo trata a su esposo? ¿Con respeto o con insultos o levantándole la voz? ¿Cómo trata? ¿No? Esa es la obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Si Dios ha dicho que la mujer debe estar sujeta a su esposo, pues entonces tiene que hacerlo, porque es lo que Dios está mandando. Recuerden que dijimos, es su palabra, ¿cierto? Y yo recibo esa palabra y confío que es cierto lo que Dios me manda, por lo tanto, yo de una manera con gozo obedezco lo que Dios me ha mandado. ¿Cómo están los hijos? La obediencia a sus padres, ¿no? ¿Obedecen los padres a sus hijos? Eh, por más que el padre de repente a veces se equivoca o no conoce de repente los términos actuales, ¿no? De repente dicen, ya este papá, esas cosas son anticuadas, lo que tú hablas, lo que tú dices, pero la Biblia dice, sujétate a tus padres. La Biblia dice, tienes que saber que tienes que obedecer a tus padres. ¿Cómo está esa obediencia a los padres? En algún joven que dice, yo soy cristiano, yo escucho las cosas del Señor. Porque la humildad en el Señor es que tengamos una obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Y esa es el consejo para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Si alguien dice, yo quisiera vivir una vida victoriosa en Jesús, pues hermano, el consejo es ser humilde. ¿En qué sentido, hermano, humilde? En el sentido de obedecer con gozo lo que Dios manda. ¿Recuerdan que dijimos también de los jóvenes? No te unas en yugo desigual. Pues el joven cristiano con gozo dice, voy a obedecer lo que Dios manda. De así de repente me quede sin nadie hasta los 40 años. De repente me caso a los 40 años o me caso a los 45 años. No hay problema. Es que tú y yo tenemos que obedecer al Señor, a lo que Dios está mandando. Porque esa es la obediencia. Esa es la obediencia al Señor. Esa es la vida victoriosa en el cristiano, ¿no? Ser humilde en la obediencia con gozo de lo que Dios nos está mandando, ¿sí? Igualmente cuando somos trabajadores, ¿no? Y de repente no tenemos un sueldo de repente que nos contenta, pero tengo trabajo. Y si el sueldo es poco
y, no, y estoy trabajando, ¿qué debo hacer? Estar con gozo en el Señor, sabiendo que al menos tengo trabajo, que al menos estoy ganando algo que está llegando para la casa. El dueño de repente de algún negocio o los que tenemos negocio, también tenemos que saber que tenemos que pagar las cosas de impuestos y lo tenemos que hacer en gozo también, ¿no es cierto? No de repente buscando una alternativa de no hacerlo. Tenemos que también pagar, ¿no es cierto?, conforme a la parte de las leyes, conforme también a cómo se incrementa de repente algo en los ingresos y también pagar de repente a los trabajadores. Todo eso tiene que ser, amados hermanos, en toda circunstancia de la vida. Cuando Dios nos llama a la obediencia, nos llama a una obediencia en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Algunas personas, algunos cristianos, a veces quieren solamente obedecer a Dios en la iglesia, ¿no? En la iglesia, con los hermanos, sí. Pero cuando estoy en mi trabajo, ahí sí hago lo que yo quiero. En mi trabajo, sí, no. Nadie se mete con mi trabajo. Ahí ni Dios tampoco quiero que esté ahí, ¿no es cierto? No, no. El mensaje del cristiano, el mensaje para todo cristiano, para todo hijo de Dios, que sabemos que Dios nos ha llamado, vivimos y debemos vivir nuestra vida victoriosa, pero ¿cómo? En humildad, significa una obediencia gozosa a la voluntad de Dios. Ahora, hay algo más que abarca esta voluntad de Dios. Hay algo más. ¿Qué pasa cuando Dios de repente permite alguna tribulación? ¿Qué pasa cuando Dios permite alguna consecuencia? ¿No? Cuando permite alguna prueba, cuando permite de repente el Señor alguna tristeza, cuando permite el Señor de repente alguna enfermedad de nuestra vida. ¿Mi obediencia debe ser gozosa, hermano? Sí, igualmente, porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, eso que está permitiendo es perfecto, es totalmente perfecto. Y Dios sabe por qué lo hace. Ahí también debo tener una vida gozosa delante del Señor. Vamos a ver unos pasajes que inclusive podemos decir, así Dios permita la muerte de alguien. Así Dios permite la muerte, mi vida debe ser una vida gozosa en el Señor, por lo que Él está determinando, porque la voluntad de Él es perfecta y porque todo lo que Él decide, eso es lo correcto. Ustedes y yo tenemos que tener esa humildad, amados hermanos. Esa humildad es aceptar todo lo que venga del Señor. El cristiano debe aceptar todo lo que Dios permita en nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito a pesar de cualquier circunstancia. La escritura nos enseña entonces que vivir en humildad es para con Dios, pero también es para con los hombres. Versículo 5, miren por favor un poquito más atrás, en el tema que estamos viendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo debemos vivir? O sea, si alguien dice, yo vivo en obediencia a Dios, ya está bien, pero se refleja, se evidencia en el trato a los demás, ¿no? En la forma como tratamos a las personas. Por ejemplo, los jóvenes y nuestros hijos, cómo están en cuanto al trato a los mayores, ¿no? Cómo está en su trato a los adultos. Saludan, ¿no? Tienen respeto, o le levantan la voz al momento de que algo se equivoca. De repente el anciano, ¿no? Es más lento en las cosas y cuando no hace algo, de repente le grita y le dice, así no se hace, no se debe hacer, ten cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Si somos de Cristo, si somos de Jesús. Nuestra vida debe ser una vida en la cual tenemos respeto por los adultos. Si alguien es más lento en algo porque es anciano, el joven tiene que respetar, tiene que hablar con respeto a los adultos. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Esa es la forma, porque dice aquí, está sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros. Como que anduviéramos en humildad, teniéndolos, como la Biblia dice, teniendo a los demás como superiores a uno mismo. Ahora,
en el mensaje de un padre hacia un hijo, a veces hay correcciones, ¿no? Hay momentos en los cuales en la humildad, ¿no? En ser humildes también va a haber una corrección. De hecho, el corregir no significa que yo ande en humildad y permita todo que se haga todas las cosas. No, no, no. Hay un equilibrio también en el llamar la atención, en el corregir también a los hijos. También existe un equilibrio. No solamente es andar en una humildad en la cual aceptamos todo, ¿no? No, sino que también existe una corrección. Ahora, cuando hablamos de humildad, de que debemos andar en esa obediencia, Señor, de una manera con gozo, no significa que estamos diciendo que andemos en una forma de ganarnos un mérito hacia el Señor. No, sino que debemos esperar la ayuda de Dios en el momento oportuno. O sea, ¿qué cosa es andar en humildad? Es que esperemos que todo lo que Dios hace es correcto. Todo lo que Dios permite, eso es lo que el Señor nos ha dado. Inclusive la consecuencia de nuestros pecados. Alguien puede decir, pero hermano, yo estoy pasando algunas pruebas o tribulaciones porque es consecuencia de mi pecado. Perfecto, pero ¿quién es el que está permitiendo ello? Es Dios. Está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor está también corrigiendo. Entonces, en la consecuencia del pecado es por tu mismo descuido, es cierto, pero quien permite todo ello es Dios. Por lo tanto, debo de aceptar todo lo que el Señor permita en mi vida. Todo. ¿Sí? Y eso es que yo espero constantemente en que Dios, en su momento correcto, en el momento que Él tenga, el Señor nos va a ayudar. Miren el versículo 6. Miren el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa exaltar? Para que Él os exalte. La palabra aquí exaltar significa que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante. Eso es. Y la parte de levantar tiene dos formas como podemos aquí aplicarlas. La primera es que en un momento de tribulación, un momento de angustia, tenemos más adelante, ¿no? En el tiempo que Dios determina, tenemos la ayuda y el oportuno socorro. Dios sabe en qué momento nos va a ayudar, ¿sí? Dios lo conoce y Dios lo sabe, no se equivoca. Pero también está en referencia esta exaltación, os exalte, en referencia de la segunda venida del Señor, o en referencia cuando vamos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, cuando venimos al Señor Jesús, nosotros debemos entender que estamos en las manos de Él. Y en las manos del Señor, Él puede permitir una circunstancia de repente y que eso nos lleve de repente a morir físicamente. Pero, estamos en las manos de Él, ¿cierto? Por lo tanto, la persona no es que está muerta totalmente, ha muerto físicamente, pero ahora ¿dónde está? Gozoso en la presencia del Señor. ¿Ven? Por lo tanto, como cristianos, tenemos que saber que eso fue perfecto, que eso es totalmente lo que Dios está determinando. Y por lo tanto, entonces debo seguir amando al Señor y debo seguir confiando que Él tiene control de todas las cosas. Mateo capítulo 11. Miren por favor, veamos algunos pasajes. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor habla dice aquí que Él es manso y humilde de corazón. ¿Sí? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo anduvo el Señor? Dice que Él vino a servir, no a ser servido. ¿Recuerdan? Ven cómo él veía, él hacía todas las cosas de acuerdo a lo que el Padre le había enseñado. Igualmente nosotros somos llamados ¿a qué? A servir hacia los demás. Somos llamados a ello. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Recuerdan? Cuando estuvo con sus discípulos y se acuerdan que Él lavó los pies de ellos. ¿Se acuerdan de esa forma? Una actitud igualmente, ¿no? Que él tuvo hacia los demás como superiores a uno mismo. ¿Recuerdan? Él de una manera
le lavó los pies a ellos, dando a entender el servicio hacia los demás, ese ejemplo. Él dice claramente, yo soy manso y humilde de corazón, pero esa humildad que dice tener en el corazón se refleja a través de las acciones. Lucas capítulo 22. Miren, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Recuerdan? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una forma, mis hermanos, que ustedes y yo tenemos que aprender a decir siempre, Señor, que no se haga mi voluntad. Eso no hace a un lado la oración. Nuestra oración debe ser constantemente, Padre, ayúdame, Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser sanados, Señor, a poder recibir una sanación, Señor. Tenemos que clamarle al Señor, pero siempre tenemos que seguir aprendiendo. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ejemplo del Señor Jesús. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es esa parte de enaltecer que también hablaba ahí? Será socorrido. El Señor es el que nos va a ayudar. Veamos unos pasajes para que entendamos también cómo se aplica esto y también con el contexto. Primera carta a los Corintios, ¿miren? Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el llamado ahí? No confiemos en nuestras fuerzas, sino confiemos siempre en el Señor. Y siempre tenemos que ver que aún todavía falta en nosotros. Por eso dice, el que piensa estar firme. No, nadie puede pensar que está firme en el Señor. ¿Por qué? Porque cada día es una lucha constante, recuerden. Cada momento es una lucha constante en el Señor. ¿Sí? No debemos estar confiando en nosotros mismos. Mire que no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor, cuando permite algo en nuestra vida, el Señor sabe que podemos pasarlo. Sabe el Señor que podemos nosotros pasar ese momento de tribulación. Pero juntamente con la tribulación, juntamente con la angustia, juntamente con el problema que tengamos, el Señor siempre nos va a ayudar. Pero recuerden, Él es el que sabe por qué hace esto o aquello, o qué permite el Señor. Aún la muerte de sus hijos. Recuerden cuando dice la Biblia, ¿no? Estimada es la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Así que debemos entender, amados hermanos, que es Dios quien permite las cosas y Él es el que sabe por qué sucede, y cuando estemos en su presencia un día, Él nos enseñará por qué hizo esto o por qué hizo aquello el Señor. A veces no se puede entender, ¿no es cierto? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bien, hay una promesa del Señor que viene, ¿cierto? Hay una promesa. ¿Cómo debe ser entonces mi manera de vivir, sabiendo que Dios viene por segunda vez? ¿Cómo debe de ser? El versículo 14 dice, por ejemplo, de esa misma carta de Pedro, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, ¿cuándo se escribió la carta de Pedro? Más o menos estamos hablando del año 60, ¿ya? 60 después de Cristo, 60. ¿Cuántos años han pasado desde el año 60 hasta ahorita? Estamos 2021. Menos 60,
aproximadamente 1960 años, aproximadamente, pongámoslo así, 1960 años, ¿sí? ¿Desde cuándo se decía ya que el Señor Jesús viene? Desde años 60 se decía, ¿no? Que el Señor Jesús, Él asciende a los cielos, desde ahí se empieza a predicar, y aquí en las cartas, ¿no? De tanto de Pedro, de Pablo, de Juan, encontramos en Santiago también, encontramos que todo dice que Jesús viene por segunda vez. ¿Y qué se dice? Entonces, si esperamos ello, debemos vivir nosotros, dice, con diligencia para ser hallados sin mancha e irreprensibles cuando el Señor Jesús venga. Algunas personas pasa de que ahora dicen, ¿no? En este año 2021 dicen, Jesús ya está por venir, Jesús ya está viniendo, dicen, ¿no? Y algunas personas creen de que ahorita es tiempo de obedecer a Dios. Ahorita. En este momento sí hay que obedecer porque ya está la venida del Señor, ya cerca ya. Y el próximo año de repente Jesús viene, o de aquí a 5 años de repente viene. ¿Y qué pasa si el Señor viene de aquí a 50 o 100 años más adelante? O de repente 1000 años después. ¿Qué pasa? Si alguna persona, un cristiano, recién ahorita dice, ¿no? Yo quiero obedecer a Dios porque ya Jesús viene, ya viene, está cerca. Te estás equivocando, amado hermano, porque la obediencia a Dios es todos los días, así no sepamos que ya está cerca la venida. La fecha, el día, la hora que el Señor Jesús va a venir, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Si un cristiano, una persona que dice ser cristiano, en este momento dice, como ya viene Jesús el próximo año, de repente porque está cerca, porque están que se ven muchas señales, sí, pero si en este momento recién dice, voy a obedecer a Dios entonces, créeme que te vas a frustrar. ¿Va? ¿Por qué? Porque puede ser que pasen 20 años y Jesús no venga. Y cuando pasen 5 años, tú vas a decir, uy, no viene otra vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Otra vez te vas a relajar y otra vez vas a hacer lo que tú quieras. Pues no, amados hermanos, ese no es el llamado. El llamado es que si sabemos que Él viene, no sabemos si viene de aquí a 50 años o a 100 años o a 200 años, no se sabe. Nadie sabe la fecha o la hora. Puede ser mañana también. Pero la cosa es que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud de obediencia, una actitud humilde delante de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecer con gozo lo que Dios nos ha mandado. Y esa es una vida victoriosa. Esa es una vida victoriosa en Jesús. Ser humildes a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué? Porque si yo soy humilde, voy a obedecer entonces. Y entonces se torna ello en una vida con gozo delante del Señor. Sea que venga mañana, sea que venga aquí un año, sea que venga 10 años, sea que venga 30 años, no sabemos la fecha del Señor cuando venga. Puede ser de aquí a 1000 más todavía, no se sabe. Pero, amados hermanos, es ahora, en el momento, seguir obedeciendo las cosas del Señor. Así que no estemos escuchando a gente, ¿no? Que a veces habla por videos, están por internet diciendo, obedece ahora porque ya viene mañana, porque ya viene pasado, porque está más cerca. No es porque está más cerca, es siempre, constante. Todos los días tenemos que obedecer más al Señor. Amén. Eso nos lleva entonces al segundo punto, confianza en la fidelidad de Dios. ¿Por qué razón el pasaje de la primera carta de Pedro nos decía, humíllense ante el Señor para que Él os exalte o Él los levante cuando fuere tiempo, estando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros? La confianza entonces, ¿por qué yo soy humilde y con gozo obedezco al Señor? ¿Por qué lo hago? Porque confío en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Cada área de nuestra vida debe estar en las manos del Señor. Debemos confiar a Dios, confiarle a Él todos nuestros problemas, tribulaciones, angustias, todo. Pero eso no invalida nuestra responsabilidad de actuar con sabiduría y sensatez. De hecho, ¿no? O sea, yo no puedo decir, le confío al Señor todo y está enfermo mis hijos, por ejemplo, Señor, le confío a ti todo, Señor, y me quedo sentado en mi casa esperando que sean sanados. No, Dios también ha puesto los médicos, Dios también ha puesto
determinadas personas, ¿no es cierto?, para poder llamar, para poder saber qué tengo que hacer, para recibir un consejo, para ir al médico, para ir a estar constantemente viéndolos, ¿no? O también permitiendo que estudien, por ejemplo. No es porque está más cerca, dicen, de Jesús, ya no, que no estudien, que no hagan nada, o le permitimos que hagan lo que quieren los hijos. No, amados hermanos, no. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Tenemos que seguir haciendo nuestras cosas, tenemos que ser responsables con la familia, responsables en el trabajo, responsables en todas las cosas. ¿Sí? Tenemos que andar con sabiduría y con sensatez en este mundo. La base de nuestra confianza, la base de nuestra confianza es porque sabemos, así miren hermanos, sabemos que Él nos cuida. Amados hermanos, tenemos a un Padre y ese Padre que es nuestro ayudador, amados hermanos. Esa es la confianza y la fidelidad en el Señor. La Escritura nos enseña a poner todas las preocupaciones, las ansiedades, el descontento, el desánimo, el sufrimiento, presentes y futuros. O sea, ¿por qué se refiere esto? Mañana, pasado, yo no sé, de repente, más adelante me viene una preocupación, me viene un desánimo, me viene un sufrimiento, ¿no? Yo les digo, hermanos, yo también he pasado desánimos, yo también he pasado ansiedades, ¿no? De estar a veces preocupado por las cosas del Señor. En varias oportunidades, ¿no? He pasado, pero he regresado a la Escritura, he regresado a la confianza al Señor otra vez he restablecido esa comunión con el Señor y he seguido avanzando en el llamado del Señor. Todos sin excepción. Los que predicamos, amados hermanos, no somos perfectos. Los que predicamos no somos perfectos y no hemos alcanzado esa perfección, ni nunca alcanzaremos la perfección en este cuerpo, solamente hasta la venida del Señor Jesús, cuando tendremos un cuerpo glorificado. Así que todos, sin excepción, tenemos que seguir perseverando. Y todo lo que venga más adelante, decir, Señor, todo está en tus manos. ¿Cuál es la razón para ello? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Un ejemplo, miren, recuerdan ustedes a Ana, ¿no? En la primera carta de Samuel. Miren la confianza que ella tuvo para con el Señor. Veamos, por favor, primera Samuel. Pero veamos en cómo es que ella oraba y qué es lo que le dijo al Señor en su confianza al Señor. Miren, por favor, capítulo 1, veamos el versículo 10 nada más, para poder, también por el tiempo. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahí encontramos que ella estaba clamando al Señor y buscaba del Señor para que tenga hijos, ¿recuerdan? Versículo 18. Y ella dijo, recuerdan cuando habló con el profeta aquí Elí, dice, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y fue la mujer por su camino y comió, ¿y qué más dice? Y no estuvo más triste. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? Ella clamó al Señor, confió en el Señor, dejó toda su petición en el Señor. Y luego, ¿cómo anduvo? Nunca más triste, con alegría, con contento, esperando que Dios responda. Esa es la actitud de ustedes y la mía, mis amados hermanos. Clamar al Señor. Clamarle al Señor, sí. Pero luego nuestra vida debe ser una vida de gozo en el Señor. No les digo que en medio de una prueba o en medio de una tribulación, pues estemos siempre riéndonos, ¿no? No, no, no. Porque también pues estamos pasando una prueba y tribulación. Pero el gozo está en el corazón. Está en que yo sigo confiando en el Señor. Sigo estando tranquilo. Ese gozo en el corazón que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No estoy desesperado, no estoy angustiado, ¿no es cierto? Tengo esa paz, esa tranquilidad de que está en las manos del Señor. Clamo al Señor, le sigo clamando al Señor. ¿Y qué dice aquí en este caso de Ana? Nunca más dice estuvo triste. Dice, y no estuvo más triste. Ahora, miren en su oración, cuando el Señor le concede su petición, en la oración, en el capítulo 2 ahora, miren el versículos del 1 al 3. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y él toca, dice, a él le toca el pesar las acciones. Ahora, ella sigue orando, pero miren el versículo 6 al 7. Versículo 6 al 7. Jehová mata, miren, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. ¿Qué está diciendo ella? Es lo que tenemos que aprender. ¿Cuál es? Que hay momentos en los cuales de repente hay gozo, pero hay momentos en los cuales también hay tristeza. Y en esa tristeza, ¿quién está permitiéndola? Es el Señor. Por lo tanto, ¿qué debe hacer mi corazón? Confiar en el Señor. Que en ese momento el Señor tiene cuidado de nosotros. En el momento de la tribulación, Él está ahí con nosotros. De repente, en nuestras fuerzas no lo vemos, pensamos que no está, pero Él siempre, hermanos, va a estar con nosotros, porque Él es nuestro Padre. Amén. Aquí encontramos una clara enseñanza de cómo es esa confianza en el Señor. Miren, veamos algunos pasajes más. Salmos 55. Salmos capítulo 55. Miren, Salmos 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído el justo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 8 primero. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes ellos eran ahí? Los gentiles. En el versículo anterior ustedes lo pueden leer. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amado hermano, amados hermanos, todos nosotros tenemos que recordar que Dios sabe qué es lo que necesitamos. Pero eso no deja de lado la oración, ¿no? Porque el Señor enseñó cómo orar. De aquí sigue el Padre Nuestro, ¿no? La forma, el ejemplo de cómo debemos orar. Debemos clamar al Señor, debemos pedirle al Señor, pero Él sabe qué necesitamos. ¿Qué significa eso? Que en la voluntad del Señor, Él va a permitir todas las cosas que Él quiera para nosotros. Miren en ese capítulo 6 también, versículo 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día en este mundo, amados hermanos, hay problemas, hay tribulaciones, hay pruebas, hay angustias, y el Señor nos va a hacer pasar en unos momentos. También hay gozo, también hay alegría. El Señor va a permitir también momentos de gozo, momentos de alegría, pero todas ellas tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Romanos 8, otra vez, otro pasaje más. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Miren, amados hermanos, si Dios envió a su Hijo cuando éramos pecadores, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Cuando éramos totalmente pecadores, Dios, a quien amaba más, que era su Hijo, lo envía para morir por nosotros, los pecadores. Mucho más está diciendo aquí el apóstol, mucho más, siendo ahora sus hijos, Él nos dará, dice, todas las cosas. Pero ¿qué es lo que dará todas las cosas? Puede ser de repente problemas, tribulaciones, angustias, ¿no es cierto? Puede permitirlas,
¿Para qué? Para seguir moldeándonos conforme a el Señor Jesucristo. Otro pasaje, Salmos 139. Pasemos a los Salmos nuevamente. Salmos 139. Tienen, por favor, Salmos 139. Versículos del 1 al 6. 139 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Él conoce qué es lo que estamos pensando, Él conoce qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Él lo sabe todo, ¿sí? Por lo tanto, debo confiar en lo que Dios va a hacer en mi vida. Él conoce mi corazón y Él sabe cómo moldearme a través de diferentes situaciones y circunstancias. Salmos 40, Salmos 40, versículo 17. Salmos 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Un clamor, una oración que ustedes debemos hacer siempre, ¿no es cierto? Señor, yo sé que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Señor, no te tardes, ¿no es cierto? Aunque esté afligido, aunque esté necesitado, pero el Señor pensará en mí. Él es nuestra ayuda. Confianza siempre en el Señor. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una grande promesa de parte del Señor. Sí, dice una mujer que es madre, podría olvidarse de sus hijos. Podría ser que se olvide de su hijo. Y hay vemos en noticias muchas cosas, pero dice el Señor, ¿no? Podría ser que se olvide, pero el Señor, ¿qué dice? Cuando somos sus hijos, cuando somos parte de su prado, cuando somos ovejas de su prado, cuando somos del reino del Señor que nos ha llamado, ¿qué dice el Señor? Nunca el Señor se olvidará de nosotros. Por lo tanto, yo debo tener una confianza en que Dios es fiel. Y eso me lleva a cumplir mis responsabilidades. Eso nos lleva, amados hermanos, al tercer punto para terminar. ¿Cuál es entonces la aplicación práctica? La confianza del cristiano descansa en el hecho de que el Señor está siempre preocupado por el bienestar de sus hijos amados y redimidos. Y eso, amados hermanos, somos tú y yo. Si verdaderamente somos de Jesús, si verdaderamente estamos evidenciando ese llamado de parte del Señor, ustedes y yo descansemos en la fidelidad del Señor. Pero ese descansar en la fidelidad de Dios me debe llevar a una humildad en la obediencia gozosa a la palabra de Dios. A todo lo que el Señor ha mandado me debe llevar a estar en gozo cuando obedecemos las cosas del Señor. Terminemos con un versículo de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amados hermanos, todas las promesas del Señor, cuando encontramos en la Biblia, son para cuando estemos con Jesús. Casi todas las promesas del Señor. Mientras estemos aquí, sí, también el Señor nos cuida, está ahí con nosotros, hemos dicho que está siempre el Señor.
pero una promesa en la cual todas las aflicciones, todas nuestras lágrimas, todas nuestras debilidades se irán, es cuando estemos con el Señor Jesús. Viene una gloria en el Señor, en la cual el Señor dice, nos cambiará este cuerpo por un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual nosotros ahora estaremos perfectos y estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, el llamado para todas las personas también que nos escuchan, que no son todavía del Señor Jesucristo, es ven a Cristo, escucha su palabra, ¿sí? De repente también hay algunos jóvenes que todavía no están en el llamado del Señor. Ven a Cristo Jesús, escucha su palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esta ha sido, hermanos, la palabra del Señor y quiero invitarles a que puedan acompañarme en un momento de oración para cerrar la prédica. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote a ti, Señor, todas las gracias, Señor, y también dándote a ti, Señor, toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder seguir avanzando en este llamado. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de esta pandemia, en medio, Señor, de repente de tanta incertidumbre que tenemos en esta vida, en este mundo, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Señor, que andar en humildad significa, Señor, tener una vida con gozo de esa obediencia a lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que esa es la vida victoriosa, Señor, y que nos sigamos preparando, Señor. Así tu venida, Señor, sea de aquí a 10, a 20 o más adelante, Señor, en más años. No sabemos la fecha, Señor, pero ayúdanos a que hoy día, Señor, en cada momento, en este presente, Señor, podamos siempre ser fieles, Señor, a tu llamado. Cada día avanzando en obediencia, cada día avanzando en ese conocimiento a ti, Señor. Ayúdanos también, Señor, a que, a ver, en medio de las pruebas, tribulaciones, angustia y enfermedades, Señor, ayúdanos a ver que siempre, Señor, estás tú ahí con nosotros, Señor. Tú siempre nos ayudarás, tú siempre, Señor, nos seguirás sustentando. Te clamamos por los hermanos que están pasando algunas pruebas, algunas enfermedades, Señor. Sabemos, Señor, que hay hermanos, tú los conoces a cada uno, Señor, de mis hermanos que pasan enfermedades, Señor. Te pedimos y te clamamos, Señor, que seas tú quien pueda sanarlos, Señor, pero al mismo tiempo también, Señor, tenemos que decirte que no se haga nuestra voluntad, sino que siempre se haga tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta, mi Señor. Gracias, Padre amado, te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica.